Alberto, hay dos Albertos. Bueno, pues muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este módulo del diplomado en comunicación electoral. El día de hoy, pues vamos a hablar acerca de los criterios jurisprudenciales en las redes sociales. Evidentemente, pues son los que corresponden al derecho electoral mexicano. ¿Cuáles son las reglas? Entiendo que ya han tenido en módulos previos, pues algunos, hay módulos donde se cruzan ya estos temas, entonces la idea es como tratar de profundizar ya mucho más en los casos para entender cuál es la línea jurisprudencial, la lógica que han seguido los casos. Evidentemente estamos ante un tema sumamente complejo. Las redes sociales, ustedes ya lo saben mejor que una servidora, lo sabemos todos, quienes vivimos en esta época, han venido a transformar radicalmente en un corto tiempo la manera en cómo vivimos, en cómo nos comunicamos. Apenas acabo de retuitear un tuit del CIDE en donde hacen un estudio donde muestran cómo estas plataformas, como ya saben, Rappi, Uber Eats, han ayudan, ¿no? En general a aumentar eh, la competitividad de las empresas, de los restaurantes y también ayudan en la economía de personas, de los repartidores, ¿no? Además de que pues fue muy útil durante la pandemia, ¿no? Poder pedir estos servicios, ¿no? Entonces, no solamente en el ámbito bancario, en el ámbito de la comida, de los restaurantes, hemos podido ver el uso de la tecnología para pues, tratar de mejorar nuestras vidas, sino que evidentemente pues también hemos visto la transformación de la comunicación política electoral, ¿no? Entonces, eh, permítanme, vamos a hablar muy brevemente, ¿no? De cómo se ha transformado esto en México, en nuestro país, una gráfica para meternos de lleno a los criterios jurisprudenciales. En términos generales, pues vamos a ver que eh, el- los criterios adoptados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ante una normativa específica, ¿no? Una legislación que regule concretamente esto, pues ante esta falta, ante esta ausencia, pues evidentemente eh, se han emitido pues criterios jurisprudenciales que nos han permitido pues dar tratamiento a los casos que se han presentado ante la justicia electoral, ¿no? Porque pues el hecho de que no exista una ley como tal, ¿no? No existe regulación, esto nos debe quedar claro, no hay, ¿no? Eh, una ley específica que hable, ¿no? Sobre cómo se debe de eh, entender las reglas de la comunicación electoral en las redes sociales. Esto no significa que las redes sociales sea la anarquía, zona completamente libre. Entonces, la idea es entender que sí y que no pueden hacer los actores políticos a partir de los casos, ¿verdad? Que vamos a analizar y de esta línea jurisprudencial. Entonces, pues a muchos ya les conozco, eh, con quienes no he tenido el gusto de compartir ideas en otros espacios académicos. Me presento, mi nombre es Alejandra Tello y pues soy profesora investigadora de la Escuela Judicial Electoral y pues estaremos con ustedes en estas dos sesiones, el día de hoy y el día de mañana. Entonces la idea es que podamos profundizar en los casos, eh, son muy controversiales, entonces vamos a analizar los casos del Partido Verde, dos casos en donde ya se sancionó al Verde. Vamos a ver por qué ahí sí se sanciona y por qué en el caso de Mariana Rodríguez no, por ejemplo. Pero también vamos a ver, ¿no? Que si bien el criterio jurisprudencial en términos generales ha sido
privilegiar la libertad de expresión en redes sociales. Esa ha sido como la lógica en general. Vamos a ver que hay una regla muy clara en torno a la violencia política contra las mujeres en razón de género. Eso es probablemente lo único que está muy bien regulado en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la Ley General de Partidos Políticos. Los partidos políticos tienen prohibido hacer propaganda con violencia política, expresiones sexistas, discriminatorias, en donde sea en redes sociales o sea en radio y televisión, en bardas, pintas, como fue el caso reciente de Iliatenco, en que anula una elección. Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro. Entonces, vamos a ver un caso de Lili Telles, en donde vamos a encontrar una manera muy buena en que la sala regional especializada logra acreditar la infracción y la sanción a una persona que pues agrede a la senadora Lili Telles. Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a compartir la presentación, permítame un momento. Bueno, no sé quiénes de ustedes ya hayan estado en el diplomado de Derecho Procesal Electoral o en Derecho Probatorio. No sé si ya tuvieron esta clase conmigo alguna vez. Vamos simplemente a retomar algunos datos. No se me vayan a aburrir si quienes ya tuvieron esta clase. Simplemente es como para contextualizar y después irnos, simplemente como para tener un panorama de cómo está el ámbito internacional, el derecho internacional de los derechos humanos en materia de redes sociales, y después nos metemos ya al análisis de los casos, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a ir haciendo entre hoy y mañana, entonces les ruego mucha paciencia. Esto es como para contextualizar la clase, ¿no? Entonces, nos vamos a ir muy rápido en esta parte de los antecedentes, pero pues es importante saber, ¿no? Que, como les mencionaba, pues las redes sociales han modificado ya la manera en cómo nos comunicamos en el mundo, ¿verdad? Eh, Cuando hablamos de comunicación política en redes sociales, evidentemente nos vamos a remitir a cuestiones tan interesantes, tan importantes en la vida política mundial, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la influencia del Internet en la vida política, en la democracia, la literatura nos remite sí o sí al caso del EZLN en 2005. Ustedes recordarán cómo desde que en 1994 sale el Ejército Zapatista de Liberación Nacional a tomar el Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, causó un gran asombro no solamente a nivel nacional, agarró, ¿no? Sorprendió al gobierno federal, al gobierno mexicano, pero también a nivel internacional. Entonces, es muy interesante observar que a nivel internacional llamó muchísimo la atención el caso mexicano y empezó, por ejemplo, ¿no? a crearse páginas de internet para socializar las ideas del EZLN por el mundo. Incluso, ¿no? A partir de esto surgieron rumores de que el subcomandante Marcos era un hacker que tenía tecnología satelital ahí en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, en la selva, ¿verdad? La Candona, etcétera. Pero lo cierto es que se sabe que estas primeras páginas fueron creadas por académicos de universidades en todo el mundo. La primera página que se hace internet sobre el zapatismo la hace un académico de la Universidad de Texas, ¿no? Entonces, esto es un poco para que entendamos, ¿no? La manera en que se va transformando a partir del siglo XXI, ¿no? Justo en la primera década del siglo XXI, la comunicación política, ¿no? Necesitamos entender un poco este contexto para que tengamos pues algún marco teórico conceptual de dónde partir cuando analicemos
la discusión de sí o no regular redes sociales en materia electoral, que me parece importantísimo, ¿no? Que lo tengamos. Entonces, el contexto más amplio de cómo las redes sociales, el Internet puede potencializar la democracia, ¿no? Entonces, bueno, todos recordaremos también Wikileaks, ¿verdad? En 2006 también sorprendió al mundo la publicación de esta plataforma en la cual se estaban publicando secretos de los gobiernos más importantes del mundo, las potencias del mundo. Se filtraron, ¿verdad?, videos en, de el ejército estadounidense en Afganistán, donde estaban disparando a civiles, a reporteros, a periodistas, lo cual fue muy escandaloso y delicado. Y entonces Wikileaks, ¿no?, empezó como a traernos esta conciencia de que el Internet puede ampliar los derechos, puede hacer que los ciudadanos, las ciudadanas del mundo nos sintamos mucho más, con mayor voz, ¿no?, con mayor capacidad de controlar los gobiernos ante, pues, esta información que muchas veces es clasificada y no muchas veces es por cuestiones de seguridad nacional, sino que muchas veces es para ocultar cuestiones muy delicadas, como el caso que aquí les menciono. Y bueno, simplemente como paréntesis, pues wiki significa rápido, leaks significa fuga, filtrado y goteo, ¿no? Entonces, pues bueno, también es como un icono importantísimo del papel que juegan las redes sociales en la comunicación política en las democracias. Y bueno, todos recordaremos también la primavera árabe, ¿verdad? Eh, Se habla muchísimo del papel que jugaron las redes sociales para eh, provocar el derrocamiento específico de gobiernos en Túnez, en Egipto particularmente. No sé si recordarán esta imagen, o si se enteraron de este caso. Esta persona que vemos aquí inmolada es Mohamed Ouazzati, un ciudadano tunecí que tenía un carrito de frutas en la calle y es confiscado su carrito porque no tenía permiso para vender. Entonces es agredido, violentado por el gobierno local. Entonces era su única eh, forma de sustento en su país. Entonces, ante la crisis económica y por quedarse sin forma de trabajo, es que en la desesperación se prende fuego, ¿no?, como forma de protesta ante las oficinas del gobierno. Entonces lo graban y este video se vuelve viral en las redes sociales del mundo árabe y es una de las gotas que derrama el vaso, ¿no? Empiezan ahí, a partir de ese momento, los ciudadanos, activistas, periodistas, académicos del mundo árabe, sobre todo, insisto, de Egipto y de Túnez, a convocar a la sociedad a salir a las calles, ¿no? Entonces, pues todos recordaremos cómo empieza esta wiki revolución que llama así Manuel Castells a esto que sucede en el mundo árabe por la velocidad que se da gracias a las tecnologías, aunque hay que tener aquí una perspectiva muy cuidadosa, porque no es que las redes sociales hayan democratizado los países árabes, porque además sabemos que hay una oleada de regresión autoritaria. Eh, a pesar del primer optimismo que teníamos, vimos que particularmente en Egipto, ¿verdad? El primer gobierno electo después de del derrocamiento de su presidente viene un gobierno islamista que quiere imponer la Sharia, y entonces hay que volver a quitar a este gobierno después. Pero actualmente el gobierno, ante el conocimiento del gran potencial que tienen las redes sociales, es que impone una gran cantidad de restricciones al Internet en Egipto. Actualmente la ciudadanía no está en las mismas condiciones de libertad de expresión en Internet, en redes sociales, pues después de la primavera árabe, ¿no? Entonces, todo esto me parece que hay que tenerlo muy en cuenta porque a veces, ¿no? Derivado de estos escándalos de los influencers, por ejemplo, en México, perdemos de perspectiva
el poder que tienen las redes sociales para darle voz al ciudadano común, ¿no? Darle voz a todas las personas y entonces la importancia de que exista un Internet sin restricciones, ¿no? Sin el mayor número de restricciones. Entonces, pues muchas veces tenemos esta inercia en nuestro sistema político electoral mexicano de querer regular todo, controlarlo, pero por eso hay que tener, desde mi perspectiva, por eso los comparto en este módulo para la discusión que vamos a tener aquí, pues estos casos en donde se observa claramente el papel democratizador que tienen las redes sociales. Vamos a ver este video, por favor. Desde la televisión de Naciones Unidas, esto es la ONU en acción. La Plaza Tahrir en Cairo, la capital de Egipto. Esta es una de las mayores manifestaciones desde que hace unos meses, en enero de 2011, una insurrección derrocó al régimen que gobernaba al país. Nunca en la vida me imaginé que iba a ver lo que presencié entonces. Me impresionó ver un número enorme de gente protestando en un lugar. La gente finalmente despertó. Mohammad Gamal, mejor conocido por su apodo de la red Jemmy Hood, es un blogger, caricaturista, músico y activista político. Es uno de los miles de jóvenes egipcios que usan el poder influyente de la nueva tecnología y los medios de comunicación social. Ahora podemos usar la Internet como instrumento de cambio y no uno para soñar con el cambio. Todos estábamos unidos para luchar contra el sistema. Todos queríamos una democracia verdadera. Egipto es un actor clave en la estabilidad y futuro de su región. El área metropolitana de su capital, Cairo, abarca la única maravilla del mundo antiguo que queda, la Gran Pirámide de Giza. Pero la grandiosidad de la historia de esta nación no concordaba con su realidad política, donde la estabilidad se logró a expensas de las libertades política y social. Bajo el régimen del expresidente Hosni Mubarak, no era posible tener una discusión política abierta. Pero con la llegada de los medios de comunicación social, Jemmy comenzó a bloguear y a subir sus caricaturas a la red para evitar la censura y exigir cambios. Y en 2010, Jemmy tuvo la oportunidad de presenciar las prácticas y las políticas de los medios de comunicación en los países occidentales a través de un programa de becas para líderes jóvenes que promueve el diálogo intercultural. Visitamos lugares que nunca soñé que iba a visitar. Visité la BBC, Francia 24, CNN. Fue mi primera experiencia participando en foros políticos y de relacionarme con políticos importantes. El programa está organizado por la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas, que fue recientemente uno de los anfitriones del Foro sobre Medios de Comunicación y Relaciones Árabes Occidentales en Cairo. Jorge Sampaio es el alto representante de la alianza. Los medios de comunicación pueden ayudar a liderar la creación de instituciones democráticas porque Facebook y Twitter son muy importantes, como lo hemos visto recientemente. En el foro también estaba Etar Kamal, una periodista y autora galardonada. Ella usa los medios de comunicación social para discutir la revolución y su secuela con sus miles de adeptos. Es un muy buen momento para ser periodista porque están pasando muchas cosas. Tienes tanta responsabilidad y oportunidad no solo de concienciar, sino de provocar reflexión y debate. Etar participó en un programa de capacitación en Alejandría, Egipto, que también fue organizado por la Alianza. La iniciativa reúne a periodistas de países occidentales y musulmanes para compartir experiencias. La capacitación de esta índole ayuda. Es muy interesante y es un reto trabajar con personas muy diferentes. Para mí el beneficio número 1 es conocer a personas de toda la región, a otros periodistas, escucharlos hablar. Conforme los medios de comunicación continúan empoderando al pueblo egipcio, este se da cuenta más que nunca de los obstáculos en la senda a una democracia verdadera. La verdadera prueba es si la gente usará la democracia de la manera correcta.
Solo entonces conoceremos el resultado de lo que comenzamos con nuestra revolución. Pero para la mayoría de los jóvenes que participaron en el levantamiento, el proceso en sí ya ha sido una experiencia extraordinaria. Tenemos mucho más poder. Una vez que has roto la barrera del miedo, harás cosas increíbles. Bueno, entonces, esto es un poco, insisto, para contextualizar, ¿verdad? El panorama internacional, la influencia, las modificaciones que hemos visto entonces en la comunicación política a partir de las redes sociales y el potencializador democrático que éstas tienen, ¿verdad? Entonces, Este reportaje fue producido por Camilo Frey. Bueno, y recordaremos que sobre todo las campañas electorales empiezan a incursionar en las redes sociales a partir de Obama. Obama es el pionero, ¿no? A través de su campaña electoral a la presidencia en Estados Unidos en 2012, y empieza aquí a hablarse entonces de la política 2.0. Le apostó, ¿no?, su estrategia política, su estrategia electoral se enfocó al Internet, no ya a la radio y la televisión. Se enfocó en crear, ¿no?, su página barackobama.com, perfiles de Facebook, Twitter, MySpace, mybarackobama.com, los canales de video de YouTube, el propio Barack TV dentro del portal de barackobama.com, el sitio web Obama Móvil, en Wikipedia y en el blog barackobama.com. Entonces, pues vimos, ¿no?, la gran capacidad de convocatoria que tuvo en estas elecciones, y pues esto contribuyó al optimismo, ¿no?, de modificar la comunicación unidireccional que tenemos con la radio y la televisión a una comunicación a dos vías y muchas veces multivía, ¿no?, a más de dos vías, que permite las redes sociales, ¿no? Permite tener una comunicación mucho más directa con los representantes populares. Entonces, bueno, esto también fue un ícono, y cabe mencionar que hoy en día Barack Obama es la persona con más seguidores en Twitter, ¿no? Es la persona con el mayor número de seguidores, me parece, si no me equivoco, si no me falla la memoria, con más de 130 millones de seguidores, ¿no? Entonces, espero no haber equivocado con la cifra, si no al rato se las comparto bien. Pero bueno, ¿no? Y bueno, todos recordamos también el movimiento Me Too en 2017, que vino a visibilizar de manera súper importante el acoso sexual, la violencia de género. Fue un movimiento que se replicó en prácticamente todos los países del mundo, incluso llegó a México, en donde las mujeres empezaron a tener valor de contar, pues sí, de contar y de poder denunciar públicamente agresiones que habían estado históricamente en silencio, al ver que no eran las únicas y que sus casos no eran aislados, y entonces empezar a hacer conciencia de que la violencia de género es un problema estructural, es un problema terrible que no afecta a una mujer ni de manera aislada en una comunidad, sino que es un problema a nivel mundial, ¿no? Entonces, es un ejemplo, ¿no? Y pues bueno, aprovechando que ahora nos acompaña Michelle, en una sesión pasada nos contaba, ¿no?, que también la noticia, todos se acordarán de cuando se hizo el escándalo en Estados Unidos por la infidelidad de Clinton con Mónica Lewinsky. Un medio en internet fue el primero en sacar la noticia, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones nos dan cuenta cómo empieza a transformarse la comunicación política, y entonces la importancia del internet para las democracias, ¿no? En fin. Pero bueno, no todo es tan positivo, ¿no? Hay que tener bien claro que las redes sociales, la tecnología,
las tecnologías en general de la comunicación y de la información son como cualquier otra herramienta, ¿no? Pueden funcionar tanto para provocar cuestiones positivas, pero también puede tener efectos negativos, ¿no? Es como un martillo lo podemos utilizar para construir, para poner un clavo, para colgar una gran obra de arte, pero también un martillo puede ser utilizado para golpear, para agredir, ¿no? Entonces, es una discusión que ha estado presente desde el inicio. Sí, el Internet en sí mismo es positivo para las democracias, la respuesta contundente es no, tiene un fuerte efecto, ¿no? Un potencial muy positivo para las democracias, como vimos con la primavera árabe, que es el ejemplo más contundente de que puede llevar a una gran revolución política, pero los problemas que justo nos están poniendo en jaque este optimismo, pues es que el Internet también es peligroso y también puede generar un detrimento en la calidad de la democracia. Entonces, simplemente para recordar, ¿no? Las fake news, tenemos que a partir de la elección presidencial en Estados Unidos en 2016 empezaron a proliferar fake news, noticias falsas en todo el mundo. Bueno, en esta campaña de 2016, en donde Donald Trump, sus seguidores, hackers, incluso desde Rusia, se sabe, está documentado que también el gobierno ruso, los hackers rusos estuvieron provocando desinformación para polarizar a la ciudadanía. Entonces, vimos el caso también de Cambridge Analytica, ¿verdad? En donde hay empresas, es un problema que tenemos que empezar a discutir, bueno, ya se está discutiendo, pero tenemos que discutirlo más ampliamente, más públicamente, qué vamos a hacer con los algoritmos, cómo las grandes compañías intermediarias, como los buscadores, como Google, como Yahoo, etcétera, pueden vender información o proveer información para controlar, manipular las preferencias políticas. Está también la discusión de las burbujas informativas, del eco que puede generar Internet. Los usuarios podemos bloquear, silenciar, mutear a las personas y podemos quedarnos muy aislados, a pesar de que podamos pensar que Internet nos permite ampliar la perspectiva, la diversidad de opiniones. Muchas veces a través, ¿no?, de la desinformación, la manipulación, que juegan con nuestros sentimientos, nuestras emociones, a través de pues, la lógica que sigue la propaganda, el marketing, ¿no? Todos sabemos que pues las primeras campañas políticas, que la primera gran campaña política que hay en el mundo es la que se da en Estados Unidos, ¿verdad? En el contexto de la Primera Guerra Mundial, cuando Woodrow Wilson en principio no quería que Estados Unidos fuera a la guerra, era en teoría un pacifista, pero ante el hundimiento de búnkers, bueno, de barcos donde venían pasajeros estadounidenses por búnkers alemanes y el asesinato después también de otros norteamericanos, no le queda de otra que ir a la guerra y entonces empieza una campaña impresionante para convencer a la ciudadanía de que es buena idea ir a la guerra, que se requiere utilizar la violencia para después traer paz, y empiezan todas estas propagandas, ¿no? Del tío Sam, y pues una gran cantidad de norteamericanos orgullosos se inscriben al ejército. Entonces, desde ahí, ¿no? Incluso se utiliza toda la teoría, la doctrina del mismo Sigmund Freud, cómo funciona la psique, el pensamiento humano, el subconsciente, justo para desde ahí poder manipular, para poder generar ciertas preferencias en la ciudadanía. Entonces se logra cambiar la perspectiva de toda la sociedad norteamericana para la guerra. En fin, entonces lo mismo está sucediendo, ¿no? No es que esto sea nuevo, que nunca lo hayamos experimentado, incluso, ¿no? Desde la antigua Roma, desde siempre que ha habido elecciones, siempre ha habido campañas, siempre se está buscando la manera de influir en las personas. Las noticias falsas
surgen incluso desde esas épocas. Se inventaban rumores de los candidatos que aspiraban a las magistraturas romanas, ¿verdad? Ya existían las campañas desde esas épocas. Entonces, simplemente las redes sociales vienen a visibilizar un problema permanente en la historia de las campañas electorales, de la democracia, pero pues vemos que el colmo o lo peligroso es que la desinformación sí puede ser determinante de los resultados de una elección, ¿no? Entonces lo vimos en el caso de Trump, donde la desinformación fue generalizada, el caso de Brasil, donde gana Jair Bolsonaro, polémico presidente de nuestro país hermano, el caso Brexit, ¿verdad? Donde también analistas sugieren que la desinformación provocó la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Lo mismo con el plebiscito de paz de Colombia, que fue un fracaso. Se votó por el no cuando era importantísimo lograr este acuerdo de paz con las FARC en Colombia, aunque después sí se realizó, etcétera, pero hubo una gran campaña de desinformación. Y pues hay personas que actualmente afirman que, por ejemplo, las noticias falsas sí pusieron al presidente en Brasil. Yo no me atrevería a dar ninguna conclusión tan contundente. Apenas, me parece, estamos como comprendiendo. Yo no he visto estudios empíricos que lo demuestren fehacientemente. Creo que es mucho más complejo, pero es importante tener estas preocupaciones internacionales en mente, ¿no? Apenas están entendiendo también los Estados Unidos de qué manera los rusos influyeron en la elección de 2016, ¿no? Entonces, son cuestiones que están alertando, preocupando a politólogos, politólogas, científicos sociales de todo el mundo. Y bueno, en 2018, si bien ya se habían usado redes sociales, ¿no? De cierta manera en elecciones pasadas, ¿verdad? En 2012 ya habíamos visto el uso de redes sociales. Lo cierto es que es en 2018 donde ya vemos una penetración completa prácticamente de las campañas electorales en las redes sociales, ¿no? Entonces vemos una proliferación importante de noticias falsas. No sé si ustedes se acordarán que a partir de la elección de 2018 se creó esta comunidad de periodistas, esta organización Verificado MX, que son muchísimos periodistas, ¿no? De Animal Político, de otros medios de comunicación, especializados en hacer esto que se llama el fact-checking. El fact-checking significa corroborar los hechos que reporta una noticia. Entonces, esta página permitía corroborar las noticias falsas, nos decía Verificado si una noticia era falsa o era verdadera. Actualmente Verificado, bueno, se había desintegrado después del proceso electoral, pero volvió a integrarse y tiene una página, por ejemplo, donde analiza las afirmaciones verídicas, parcialmente verídicas y falsas del presidente de la República en las mañaneras, por ejemplo. Y también tuvo un servicio, ¿no? de verificación de noticias en el proceso electoral de 2021. Entonces, a partir de esta elección, el INE, por ejemplo, y los OPLES, ¿no? Realizaron diversos acuerdos, convenios de colaboración con los grandes de Internet, con Twitter, con Facebook, con Google, para evitar, para tratar de evitar que las noticias falsas pudieran tener repercusiones en el proceso de 2018, ¿no? Entonces se creó el programa Certeza 2018, Certeza 2021 en el INE para, bueno, además de tener diferentes seguridades en sus sistemas informáticos para evitar cualquier tipo de hackeo, pues también para tratar de responder a las noticias falsas de manera inmediata. Y pues en Twitter, por ejemplo, se entabló con el INE el memorándum del entendimiento. Se capacitaron a diferentes personas para saber cómo manejar las noticias falsas, cómo funciona Twitter, cómo funciona Facebook. Esto es indispensable, que podamos entender cómo funcionan las redes sociales
eh, cómo funciona Facebook, cómo funciona Instagram, cómo funciona TikTok. Me parece que esto es vital, ¿no? No todos los contenidos generan en sí mismo dinero, ¿no? Esto lo vamos a discutir cuando analicemos el caso de Mariana Rodríguez. Hay contenido orgánico, hay contenido pagado, entonces es importantísimo, ¿no? Saber cómo funciona un post, un retweet. Han llegado ya casos, ¿no? Un caso de Javier Lozano, donde si se podía o no sancionar por un retweet que hace, ya se ha sancionado a alguien por un retweet, entonces, en periodo de veda. Entonces, es vital, ¿no? Que entendamos para una adecuada regulación cómo funcionan en general las redes sociales. Pero tampoco es como tan sencillo, ¿no? Bueno, muchas veces caemos en conclusiones bastante reduccionistas, solemos implicar la influencia que tiene Internet en nuestras vidas. Vean ustedes, ¿no? La Red por la Defensa de los Derechos Digitales, que es una organización civil que se dedica, muy importante, a pues vigilar las iniciativas legislativas para defender los derechos digitales de las personas en México. Y Artículo 19 y Data Cívica, por ejemplo, hicieron la campaña Rompe la Cadena, detectaron 500 cadenas de noticias en WhatsApp, todos y todas recibimos y seguimos recibiendo, ¿no? Muchas veces mensajes supuestamente, ¿no? De autoridades, de instituciones, de candidatos que tratan de manipular, ¿no? De desinformar. Entonces, en el contexto del proceso 2018, detectaron 500 cadenas, de las cuales solo se pudo verificar el 30%, que tuviera un alcance de 70 clics posteriores, ¿no? Entonces se dieron cuenta entre los grandes, pues de las grandes observaciones que nos permite hacer este informe que hacen estas organizaciones, es que la velocidad de la desinformación de las cadenas en WhatsApp son impresionantes. A las 8 de la mañana iniciaba una campaña de desinformación en alguna ciudad, ¿no? Del sur, no sé, pensemos en la Ciudad de México, bueno, del sureste, y a las 12 ya estaba hasta Morelos, Nuevo León, etcétera, ¿no? En todo el país. Entonces, en unas pocas horas vamos compartiendo esto hasta tener una gran cantidad de personas que interactúan con las noticias falsas. Pero, pues a pesar de esto, de esta gran cantidad de desinformación, los efectos que estas tienen en las personas no es muy certera por parte de las autoridades electorales, por parte de los expertos en tecnologías. Vamos a analizar esto sobre un caso que se trata de anular a partir del caso de los influencers del Verde, en donde se piensa que por el simple hecho de que los influencers convocaron a las personas a votar por el Partido Verde, era posible anular una elección donde gana el Verde con otro partido político, pero esto es revocado por la Sala Superior con el argumento de que no es factible determinar de qué manera estos mensajes influyeron en el electorado, ¿no? Y prueba de esto es que, por ejemplo, ¿no? La gran mayoría de estas 500 cadenas de desinformación pues fueron en contra de Andrés Manuel López Obrador y bueno, al final de cuentas gana la contienda por un amplio margen. Entonces, no puede ser que consideremos que por sí misma las redes sociales, la desinformación, las fake news van a modificar la opinión ciudadana, ¿no? Tenemos que hacer un análisis mucho más complejo, mucho más exhaustiva por parte de los operadores jurídicos, de las autoridades electorales, de la ciudadanía, para poder determinar la manera en que esto influye en el electorado. Entonces, bueno, esto solo es, insisto, para contextualizar. En fin, bueno, también vemos que hay una gran cantidad de violencia digital en las redes sociales. No es una cuestión menor, además de la desinformación, de la polarización que se puede generar en Internet. Vemos que
la violencia digital es ya una cuestión que parece normal en la vida cotidiana, pero que no lo es. En el proceso electoral 2018, una asociación que se llama Luchadoras MX monitorearon las campañas de candidatas mujeres y identificaron una cantidad de, aquí no tengo el dato, pero una gran cantidad de agresiones en contra de candidatas mujeres en todo el país, ¿no? Entonces, el 41% de estas violencias fueron sobre expresiones discriminatorias en contra de las mujeres. La mayor cantidad de violencia digital en contra de candidatas mujeres se da en Facebook, con un 52%. También tenemos que la mayor cantidad de los agresores son usuarios cotidianos de las redes sociales. La mayoría de los casos son anonimatos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas veces va a ser imposible para la autoridad electoral saber quién es el agresor, saber quién está promoviendo a un candidato o a una candidata. Se dan las campañas en el anonimato, pero bueno, eso no es ningún pretexto para bajar la información cuando se trata de discursos de odio, de violencia política contra las mujeres en razón de género, e incluso para anular una elección, ¿no? Es discutible, podemos debatirlo, pero en el caso de Iliatenco Guerrero, a pesar de que no se supo quién fue el agresor, quién pintó las bardas en diferentes lugares cercanas a las casillas el día de la jornada electoral, bueno, a unos días de la jornada electoral durante el periodo de veda, se anuló la elección, entre otras cuestiones, además de que se estaba cometiendo esta violencia que denigra y que va en contra de la dignidad de las mujeres en general, de la candidata, que era una mujer indígena en Guerrero, pues también el resultado de la elección, la diferencia entre el primero y el segundo lugar, era menor del 1%, ¿no? Entonces, pues se acredita esta cuestión de la determinancia, que es fundamental para las autoridades electorales para determinar si se anula o no una elección, ¿no? Entonces, bueno, es algo que hay que tener en cuenta, que muchas veces no vamos a saber quiénes son los agresores. Y esto también es bien interesante y bien importante que lo concienticemos, que los hombres también sufren evidentemente violencia digital, violencia física, y de hecho los hombres son más asesinados en los procesos electorales, pero necesitamos entender, ¿no?, que problemas distintos no pueden ser tratados con la misma medicina, no pueden ser tratadas enfermedades distintas por el mismo especialista, y entonces no es que una enfermedad sea más importante que otra, sino que necesitamos verlas con lentes distintos. Entonces, la violencia digital me parece vital que lo veamos con perspectiva de género, porque sobre todo el juicio de carácter sexual, la objetualización sexual, son las cuestiones que más están perjudicando a las mujeres candidatas, ¿no? Vemos una gran cantidad de juicios de los opositores, de estrategas políticos en contra de mujeres que están participando en las campañas para cuestionar la apariencia de las mujeres, para cuestionar si están arregladas, si no están arregladas, si están maquilladas, si usan aretes, si son femeninas, si están provocando sexualmente, ¿no?, al público con su vestimenta, si son recatadas, si también hemos visto casos de muchas mujeres que han tenido que renunciar a sus candidaturas porque se filtran videos personales, íntimos, que son utilizados para hacerlas dimitir. También algo muy preocupante es que se está utilizando mucho este concepto de deep fake. ¿Qué significa esto? Se crean videos pornográficos falsos con la cara de las candidatas.
Esto no solo sucede en México, sucede en muchas partes del mundo. Hay algunos estudios que están ya sacando conclusiones preocupantes de esta práctica. Entonces, es terrorífico, ¿no? Imagínate que un día te despiertas y ves un video pornográfico con tu rostro en el contexto de una campaña. Entonces, esto a todas luces es violencia política contra las mujeres en razón de género y pues debemos estar claros de que es un problema que afecta de manera desproporcionada a las mujeres, ¿no? Por los diferentes estereotipos que existen en la sociedad. La sexualidad femenina no es vista de la misma manera que la sexualidad masculina. A un hombre no le va a afectar de la misma manera que se hable de su sexualidad como le puede ocurrir a las mujeres por los grandes prejuicios que todavía tenemos en una sociedad como la mexicana. Entonces, bueno, esto, insisto, es para contextualizar, para que tengamos en cuenta algunas consideraciones para pasar a la discusión de los casos, ¿no? Y bueno, esto también me parece importante, el llamado populismo 2.0 es otra de las consecuencias de los peligros del Internet. Hay estudios que nos muestran que hay una relación entre el auge del populismo y el activismo en Internet. Esto nos dice un investigador, Paolo Gerbaudo, desde 2014. El Internet está funcionando para provocar sentimientos de rechazo, de odio a la clase política tradicional. Bueno, que esto siempre ha ocurrido, la política históricamente está desacreditada, también los partidos políticos, pero esto se puede ver exacerbado, un discurso antipolítico con las redes sociales. Entonces hemos visto el auge de una ola populista con líderes como Bolsonaro, Trump, Le Pen y Beppe Grillo, que es un comediante italiano que utiliza las redes sociales justo para posicionar un discurso antipolítico y pues vemos peligros, ¿no? en esto. Entonces, vean esto que también es importante, los peligros, ¿no? Del autoritarismo digital, es un concepto también en boga. Se ha encontrado Freedom of House, que es una organización internacional que se encarga de analizar las libertades en Internet y en la democracia. Encontró que ha encontrado por 8 años consecutivos que hay declives importantes en la libertad en Internet. 8 años consecutivos vemos declives. Si bien hay países que presentan avances, en general, la mayoría y en promedio los países están restringiendo importantemente Internet. Se identificó en 2018, por ejemplo, que 36 países se han reunido con personas del gobierno chino para saber cómo restringir Internet para sus poblaciones, ¿no? Se están siendo, es decir, países no democráticos se están reuniendo con el gobierno chino para establecer estándares de prohibiciones para la población, ¿no? Y sabemos hoy en día pues, que China es el país con el mayor grado de prohibiciones, restricciones en Internet y en general a la libertad de expresión política, ¿no? Puede tener un gran desarrollo económico, ciertos beneficios, el hecho de vivir en China, pero los derechos políticos están completamente limitados. Y vemos esto, ¿no? 17 gobiernos han aprobado leyes restrictivas en línea a nombre, argumentando luchar contra la desinformación, contra las noticias falsas. Y pues también 18 países han incrementado la vigilancia a sus ciudadanos a través de el uso de biométricos, de softwares, ¿no? El caso de México que se encontró a través de periodistas que lo denunciaron, del caso de Pegaso, de un software, ¿verdad?, que se contrató por el gobierno para vigilar a ciertos periodistas, a ciertos ciudadanos, pues ha provocado, entre otras cuestiones, como es el asesinato de periodistas que trabajan en medios independientes en Internet, que México presente
declives en la libertad de expresión en Internet y en las redes sociales. Entonces, bueno, este mapa me parece muy ilustrativo. Vean ustedes, aquí podemos ver cómo está en general el mundo en cuanto a las libertades en Internet. Aquí está China. Perdón. Pola, Pola, estoy en clase. ¿No ves? Ven acá. Polita. Perdón. China, vean ustedes, el país con el mayor número de restricciones, y aquí podemos ver el país con el menor número de restricciones, que en este caso es Islandia, pero vean que los países con el mayor número de restricciones en el Internet es China, le sigue Irán, Etiopía, Siria, Cuba, Vietnam, ¿verdad? Uzbekistán, Pakistán, Arabia Saudita, Egipto, y así nos vamos, ¿no? Vean, aquí está Rusia, ¿verdad? Que Rusia tiene un doble estándar porque suele criticar mucho al mundo occidental, pero no puede difundirse una versión no oficial de la historia, ¿no? En Rusia. Entonces, pues bueno, hay cuestiones ahí contradictorias también. Bueno, en todos lados, pero esto es en torno a la libertad de expresión en Internet. Y bueno, aquí vemos los países con menos restricciones al Internet. Son Islandia, Estonia, Canadá, Alemania, Australia, Estados Unidos, el Reino Unido, Sudáfrica, Japón, Italia. Y bueno, así hasta llegar a México. México está aquí. Lo positivo es que estamos más cerca de los países con menores restricciones que de estos otros países, pero aún así estamos aquí en rojo porque hemos presentado declives a las libertades, ¿no? Entonces, por ello, insisto, muchas veces vemos estos casos, ¿no? De influencers que están tratando de influir y tenemos esta inercia de querer inmediatamente regular, restringir la libertad de expresión, pero hay que tener en cuenta que eso puede ser contraproducente en un contexto de libertad de expresión y de promoción de la democracia. Y bueno, otra cuestión que hay que tener en cuenta es la brecha digital. No todas las personas en México tienen acceso a Internet todavía. Aproximadamente 20% de la población en México no tiene acceso a Internet. Eso hay que tomar en cuenta. Ahorita vamos a ver cómo en un caso esto se analiza específicamente para argumentar que no es viable anular una elección. Justo la elección que les comento que se quería anular a partir de los influencers del Verde, se demuestra que en la comunidad solamente el 30% de la población tiene Internet, y eso nos lleva a concluir que no podemos hablar de una gran determinancia o de una gran influencia de estos promocionales en Instagram para una comunidad en el que solamente el 30% tiene acceso a Internet, ¿no? Bueno, vámonos ahora sí a hablar de los casos. Hay que tener en cuenta, insisto, esta perspectiva de los pros y los contras. No todo es súper bueno ni todo es súper malo. Hay que poner siempre las cosas en su justa dimensión, y sobre todo cuando estemos hablando de derechos políticos, de derechos humanos, de la libertad de expresión y de las aspiraciones democráticas. Entonces, vamos a ver simplemente cuáles son los estándares internacionales para poder, ahora sí, proceder a analizar la jurisprudencia en México. Vean ustedes qué nos dicen los estándares internacionales. En términos generales, se considera, ¿no?, que, bueno, esto solo es una afirmación. Aquí, por ejemplo, tenemos los principios de Manila. Los principios de Manila nos dicen que no se puede responsabilizar a los intermediarios en Internet, Yahoo, Google, o los grandes buscadores propuestos por la sociedad, ¿no? Los principios de Manila nos proponen, ¿no?, que los estados no requieran restricción o remoción de contenido, salvo mediante orden judicial emitida conforme a los derechos y garantías
del debido proceso, ¿no? Entonces, hay un debate bien importante sobre el derecho al olvido, sobre si se debe o no retirar contenido en estos grandes buscadores, y el estándar internacional, los criterios internacionales es que no se pueda bajar información, sobre todo aquí en América Latina, porque en Europa ya está muy bien regulado el derecho al olvido, si no es a través de una restricción o orden judicial, ¿verdad? A ver, escuché que alguien levantó la mano. Noemí, muy buenas tardes, te escuchamos. Gracias, maestra. Bueno, nada más quiero preguntarle en relación a, como ejemplo, la red social de Facebook, cuando se trata de violencia política, que todavía es un tema que a veces es muy difícil de poder, poder identificar cuando se trata de violencia política para muchos participantes de las redes sociales, por llamarlas de alguna manera. Cuando se emiten medidas cautelares y la persona infractora, o bueno, denunciada, no las acata, tampoco lo hace Facebook. Entonces, digo que al respecto, ¿cuál sería su opinión? Gracias. Es una gran pregunta. Actualmente, justo como lo mencionas, ¿no? A partir de... Ay, espérenme tantito. ¡Pola! Perdónenme. Ay, Pola. Perdónenme, ni siquiera, ay, bueno, ya. Es que van pasando unos vecinos y solo por eso va ladrando la perrita. Bueno, tu pregunta es muy, muy importante. Hay que tenerla muy, muy, muy clara esta cuestión de las medidas cautelares. Es posible, ¿no? Ante cualquier persona que pueda observar violencia política contra las mujeres en razón de género, puede presentar una denuncia ante las autoridades, ¿verdad? Los OPLES, el propio INE. Y el INE, ¿verdad? Se observa, ¿no? Que en apariencia esto puede ser, puede violar los derechos políticos, puede justo ordenar a través de medidas cautelares que se retire la información. Pero, por ejemplo, si, como mencionas, Noemí, el candidato no cumple, la autoridad electoral puede, y lo hace, y lo ha hecho, exigir a Facebook a través, ¿no? De esta orden, de esta medida, que retire el contenido. Entonces, esto lo debe acatar, sí o sí, las diferentes redes sociales. Ahorita vamos a ver el caso de Lili Telles, en donde esto ha sucedido, esto se debe de bajar, y ya después es la autoridad jurisdiccional, a través de una sentencia firme, quien determina si este contenido se debe quitar permanentemente, ¿no? Pero es algo que sí se tiene que hacer, y ya después las autoridades jurisdiccionales determinan si es una campaña discriminatoria, violencia política, y si se sanciona o no a la persona. También las medidas cautelares pueden ser impugnadas, y esto lo conoce la Sala Superior directamente, y la Sala Superior determinará si proceden o no estas medidas cautelares hasta que se resuelva de manera definitiva el procedimiento sancionador. No sé si con esto respondí tu pregunta, Noemí. Sí, gracias. Lo que pasa es que lo que ha sucedido es que Facebook niega bajar el contenido. Eso es lo que me llama la atención. Bueno, más bien, me hace sentido con los principios de Manila, es coherente, sin embargo, pues como autoridad cuando emites unas medidas cautelares y de repente Facebook te dice, pues es que yo tengo que proteger la libertad de expresión. Entonces, pues entonces, ¿para qué están las autoridades, no? Finalmente, pero Claro. bueno, era en torno a eso. Gracias. Sí, evidentemente, un ciudadano común, ¿no? Un ciudadano, todos nosotros podemos solicitarle a Facebook, tiene políticas de contenidos que violan sus políticas de libertad de expresión y de moral pública,
y podemos solicitar que quite el contenido, y es ahí cuando Facebook se puede negar, ¿no? Ante un ciudadano, pero no puede hacerlo ante una autoridad. Muchas veces lo que se ha alegado, y sí tiene cierta razón en mí, es que ellos se rigen por el derecho de otro país, ¿no? Como Facebook Irland, que está en Irlanda. Entonces ellos dicen que se rigen por las políticas, por las leyes de Irlanda, pero si tenemos la orden de una autoridad, no tiene por qué negarse el INE, bueno, perdón, Facebook o Twitter. Mitch quiere comentar algo. Te escuchamos, Mitch. Michelle, ¿estás ahí todavía? Fíjate que sobre lo que comenta Noemí, es un fenómeno que está pasando mucho con los soples. Si bien es cierto, autoridades que a través de una medida cautelar le solicitan a Facebook o, en su caso, al ciudadano o persona que esté publicando en Facebook el retiro de la propaganda, lo cierto es que Facebook ha tomado atribuciones metaconstitucionales para hacer una revisión de los acuerdos de medidas cautelares que dictan las autoridades. Se silenció tu micrófono, Mitch. No te escuchamos. Autoridad ha dictado. Perdón, ¿no decía algo? Te perdimos como unos 10 segundos. Ay, creo que se corta. Perdón, creo que está cortando. Bueno. Sí, un poco, pero está muy interesante esto que nos estás comentando. ¿Escucho la silla? Sí, lo que pasa es que, y esto pasó, al menos la experiencia que tuve en ese proceso electoral pasado en el ISM, tuvimos una reunión directa con los ejecutivos de Facebook que hacen la revisión de todas estas medidas cautelares. Lo que ellos nos decían es que entiéndanos que nosotros, Facebook México, tenemos que solicitar a California, a Facebook, que está de aquel lado, el retiro de la propaganda, y para ello tenemos que hacer un dictamen en el cual se justifique este test de proporcionalidad, que hay de una razón justificada de por qué se tiene que quitar esta medida, de esta publicación, y que supera los límites a la libertad de expresión, ¿no? Y eso es un caso muy especial, porque al final esta organización civil o esta empresa que es Facebook como tal, se toma atribuciones para revisar lo que ya hizo una autoridad con facultades constitucionales. Y sí es algo que está pasando mucho. Ahora, también hay que tomar en cuenta que los OPLES solamente tienen un canal de comunicación que es a través del INE. Si un OPLE dicta una medida cautelar hacia Facebook, tiene que hacerla notificar a Facebook a través del INE, porque hay un convenio entre el INE y Facebook de que solamente ellos van a recibir las notificaciones que les haya llegado el propio INE, aun cuando sean de autoridades electorales locales, porque esto genera un filtro y evita que Facebook se llene de 32 notificaciones en 32 estados al mismo tiempo. Y sí, una de las medidas que desde el INE y de algunos OPLES se ha hecho es, yo cuando dicto una medida cautelar, en ese mismo momento también hago un apercibimiento de que en caso de que no se cumpla, se dicta una medida de apremio. Las normas por lo regular tienen esas medidas de apremio que son las facultades para hacer cumplir los mandatos judiciales o mandatos de las autoridades. Y ante un incumplimiento, lo que sigue es certificar que Facebook o el ciudadano o ciudadana no ha retirado la publicación en el plazo que se le dio para ello. Se hace la certificación correspondiente y tiene que volver a dictar un acuerdo en el que se haga efectiva la medida de apremio. Esto ya ha sido confirmado por salas regionales y superior sobre este tipo de casos. Y es lo que se hacía en el INE y lo que se hace en muchos OPLES. Muchísimas gracias, Mitch, por compartirnos esta experiencia en particular, ¿no? Del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y pues sí, ya me hicieron entender más, ¿no? ¿Cuál es el problema que nos trató de aquí especificar Noemí? Y creo que sí es un problema que tenemos que debatir porque esto era incluso una observación que hacía, por ejemplo, la Red en Defensa de los Derechos Digitales en contra de la Ley Olimpia. No sé si recuerdan el contexto de la Ley Olimpia, en donde también una autoridad administrativa, el Ministerio Público, puede ordenar a través de medidas cautelares retirar contenido con violencia sexual digital. Entonces, pues justo
artículo 19 y la Red en Defensa de los Derechos Digitales ven muy peligroso que sea una autoridad administrativa quien ordene por medida cautelar retirar el contenido por los riesgos. Entonces, el criterio internacional es que siempre sea a través de una sentencia jurisdiccional firme, ¿no? Entonces, pues sí, entiendo el problema. Tenemos que discutir qué se puede hacer porque puede ser como violentatorio a los derechos humanos, que sea una autoridad administrativa, pero nuestro derecho mandata que sea el INE como autoridad administrativa, los OPLES, quienes puedan ordenar esto a Facebook, ¿no? Pero, pues sí, creo que no podría yo dar una respuesta contundente. Evidentemente todos tratan de hacer su chamba desde donde conocen el derecho, como los OPLES, como el INE. Yo estoy evidentemente a que las grandes empresas no se arrojen estas facultades, como señala Michel, metaconstitucionales. Tendrían que obedecer las políticas, el derecho nacional, porque están operando nacionalmente. Pero insisto que es un debate abierto y que va más allá, ¿no? De lo que sucede con la violencia política, sucede este mismo debate con la violencia digital, e incluso vemos que también es un problema que ha escalado, por ejemplo, al registro de las personas sancionadas por violencia política, esta cuestión del modo honesto de vivir, que pues se pensaba que la lista iba a servir para que los OPLES, para que el INE supiera quién ya no tenía este modo honesto de vivir, pero tiene que ser a través de una sentencia jurisdiccional firme que se pronuncie sobre esto para poder inhabilitar a una persona para que participe en una contienda electoral. Entonces, pues creo que no es un tema sencillo, pero pues bueno, la chamba aquí de los OPLES y del INE es exigir, ¿no?, por todas las medidas que sean posibles, como Mitch señala, estas medidas de apremio, para que se retiren los contenidos que pueden violar derechos políticos, y las medidas cautelares justo sirven como para evitar que se violen derechos y sea irreparable el daño posteriormente. Mitch, te escuchamos. Sí, Ale. Fíjate que otro caso que nos pasó en la especializada fue que nos dimos cuenta que tanto en Facebook como en Twitter puede haber, y es donde también luego tenemos el problema, puede haber creador de la cuenta y aparte puede haber administradores de la cuenta. Y no necesariamente es la misma persona. Y eso nos pasó, creo que no sé si vas a ver el caso de Lita, y es que sea el show de Monchi, que fue el caso en el que tuvimos un problema para poder acreditar quién era el administrador de la cuenta y quién había creado la cuenta, porque eran personas distintas. Y también nos pasó en un caso de Puebla en la especializada, cuando fue la elección extraordinaria, con Cárdenas, que él dijo, bueno, pues que yo creé una cuenta hace años, pero ya no la administro, no, yo, ahora la administran 10 personas y ahí te van los nombres de las 10 personas. Era para saber que ahora quién publica y en qué momento, ¿no? Porque también al grado de responsabilidad para ver a quién se le puede imputar la conducta, ha llevado al INE, a partir de criterios de la sala especializada, a identificar eso. Ya cuando requeríamos era quién es el creador o administrador de la cuenta que publicó en tal fecha, tal situación, ¿no? Y eso nos permitía también tener certeza de a quién había que imputarle la conducta. Y esto también me lo trae en la colación un asunto de un caso de interés superior de la niñez, en el que la CNOP, que es una de las asociaciones fundacionales del PRI, le echó la culpa a su community manager de redes sociales. Dijo, pues no fui yo, fue el community manager, ¿no? Y también tuvimos que irnos ahí en contra de él para poder sancionarlo, que fue una amonestación pública, pero para poder saber quién fue el responsable, hay que hacer como que toda una investigación concreta en ese tipo de casos, porque no son tan fáciles. Incluso Twitter, cuando le preguntas, te contesta, oye, pues no te puedo dar datos de quién es el perfil porque nada más tengo el correo. No tengo un nombre específico, no es necesario, al menos en 2019 que me quedé 2020, no era necesario poner el nombre para crear la cuenta. Como tal, sí, claro, un dato de identificación concreto. Sí, ahorita vamos a ver el caso de Lili Tellez, que justo pasa eso. Y en un primer momento sanciona, sale especializada, pero la sala superior dice, no estás acreditando, puede ser que hackeen la cuenta de alguien incluso y que utilicen tu nombre y que hagan, ¿no?,
que pueda parecer que tú estás violentando a alguien a través de usurpación de identidad, pero después ya la sala regional especializada logra hacer una magnífica argumentación y gracias al criterio de la reversión en la carga de la prueba es que sobre todo se puede sancionar BPG, porque recuerden que en derecho electoral en general, ¿no? Quien afirma está obligado a probar. Si tú acusas a alguien, tienes que presentar las pruebas ante la autoridad electoral, pero en el caso de la BPG se revierte la carga de la prueba y es el acusado el que debe demostrar, causar convicción a la autoridad electoral de que no agredió a una persona. Entonces, en este caso de Lili Téllez, gracias a ese criterio, es que se mejora la argumentación para poder acreditar en este show de Monchis, que nos platica Mitch, que sí, la persona de la cuenta es efectivamente el responsable y se logra sancionar. Pero tiene toda la razón Mitch de que este es un problema muy fuerte para poder acreditar que una persona está cometiendo actos de violencia política, ¿no? Pero independientemente de si se identifica o no una persona, hay que bajar el contenido cuando se están violando los derechos políticos de las mujeres, ¿no? Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta, aunque como gracias a esta pregunta de Noemí y a estas observaciones de Mitch, hay que tener en cuenta que hay un debate ahí entre cómo una decisión administrativa a través de medida cautelar puede ir en contra de estándares internacionales, porque incluso pues tengan en cuenta ustedes que en estos casos resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso del señor Leopoldo Mendoza contra Venezuela y el muy recientemente resuelto Petro Urrego versus Colombia, en que se inhabilitan, se les suspenden sus derechos políticos por una autoridad administrativa y la Corte dice no se pueden suspender derechos políticos si no es por sentencia, y vean qué dice la Corte Interamericana, por sentencia penal firme, penal, ni siquiera jurisdiccional electoral. Entonces hay un tema ahí importante. Entonces, pues hay que tener cuidado, hay que discutirlo, este modelo, ¿no? Porque, insisto, causa conflicto en materia de estándares internacionales y de tutela de los derechos humanos, sobre todo de la libertad de expresión. Bueno, me parece muy importante que lo hayan traído a colación. Gracias, Noemí, gracias, Mitch. No sé si alguien más quisiera comentar algo. Bueno, vamos a continuar. Pues sí, ¿no? Vemos entonces que ahorita vamos a ver un caso justo, yo quiero ver todo, pero luego no me da el tiempo. Si no lo vemos hoy, lo vemos mañana, pero vamos a ver un caso en Argentina donde una persona le pide a Google que retiren contenido pornográfico porque ella no lo autorizó, pero justo creo que Yahoo dice yo no puedo quitarlo. Entonces, justo los principios de Manila sobre responsabilidad de intermediarios nos dicen que no puede hacer caso estas compañías a personas civiles, autoridades administrativas, sino a través de sentencias. ¿No? Ninguna persona que ofrezca únicamente servicios técnicos de Internet como acceso, búsquedas o conservación de información en la memoria caché deberá ser responsable por contenidos generados por terceros y que se difundan a través de estos servicios, siempre que no intervenga específicamente en dichos contenidos, ni se niegue a cumplir una orden judicial que exija su eliminación cuando esté en condiciones de hacerlo. Principio de mera transmisión, ¿no? Entonces, pues se ha considerado, por ejemplo, que sería muy peligroso que Yahoo, Google, ¿no? Los buscadores puedan quitar información solicitada por cualquier persona, pero ojo, esto funciona distinto de las redes sociales, porque en las redes sociales sí hay un parámetro en donde se puede retirar información, hay una agencia, hay personas contratadas por Facebook para hacer este trabajo sucio, que están revisando todos los días
cantidad de información impresionante de contenidos que se denuncian como violentos o que están normando las políticas de buena conducta y de libertad, ¿no? De estas redes sociales. Entonces, eso también hay que debatirlo, hay que discutirlo, porque al final del día hemos trasladado nuestra discusión pública a 2 compañías, bueno, a 3, 4 compañías privadas. Vean ustedes que el 98% de la población en México cuenta con Facebook. Entonces, la mayor parte de la información, de acuerdo a la Asociación de Internet MX, la buscamos para informarnos sobre los procesos electorales a través de las redes sociales en primera instancia. Entonces, es una empresa privada el que determina qué es lícito y qué no es lícito, ¿no? Al final del día. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, pero este criterio es entonces sobre los buscadores, en donde se ha considerado que debe existir prácticamente libertad completa, a menos que sea una orden judicial específica para retirar la información, porque sería como si se tratara de culpar a un bibliotecario, a una biblioteca, porque alguien publique un libro con contenido peligroso, ¿no? Entonces no podríamos cerrar toda la biblioteca porque hay un solo libro, 2, 3, que tienen contenido prohibido. Bueno, esa es una lógica que puede ser cuestionada, pero es un poco la lógica que existe, ¿no? Actualmente. Entonces, les voy a compartir la presentación. Aquí viene la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión en Internet de los Estados Americanos. Aquí ustedes pueden consultar en términos generales cuáles son los criterios, los principios, ¿no? Las políticas. Aquí viene, ¿no? Sobre los principios generales, la responsabilidad de los intermediarios, qué políticas hay sobre el filtrado y bloqueo de información, qué responsabilidad penal se le puede imponer o no a estas grandes compañías, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos son criterios orientadores para resolver estos casos. Vean, por ejemplo, que en Europa, la Directiva Europea 2031 establece en su artículo 15.1: los Estados miembros no impondrán a los prestadores de servicios una obligación general de supervisar los datos que transmitan o almacenen, ni una obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas respecto de los servicios contemplados en los artículos, bla, 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 ¿no? Entonces, en términos generales, no hay una responsabilidad activa hacia Google, los grandes buscadores, de limitar discursos de odio o que puedan vulnerar los derechos humanos. En torno a las redes sociales, los estándares por una Internet libre, abierta, incluyente de la OEA, específicamente de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos aconseja que en torno a la desinformación, en lugar de imponer sanciones por la difusión de información falsa o inexacta, los estados, parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, deben optar por medidas positivas que garanticen la pluralidad informativa. Entonces, la recomendación internacional es que no sancionemos, no medidas negativas cuando estemos hablando de noticias falsas, porque esto implicaría crear un organismo, una persona que nos diga qué es verdadero y qué es falso, y a partir de ahí sancionar, ¿no? Esto es muy, muy peligroso para la democracia, para la libertad de expresión. Es preferible, en todo caso, que exista desinformación digital, pero que a la par exista políticas institucionales para fomentar alfabetización digital, para combatir la desinformación digital, ¿no? Entonces, es preferible la única solución a largo plazo para combatir la desinformación es contar con ciudadanos críticos,
ciudadanos que puedan por sí mismos, aunque les llegue una noticia que pueda ser muy seductora, ¿no? De decir, ay, no sé, X político va a regalar dinero en tal lugar, que el ciudadano sea capaz por sí mismo, la ciudadana, de decir, no lo creo, lo voy a verificar, ¿no? En lugar de creer todo lo que les llega. De entrada, podríamos empezar a cuestionar qué idea tenemos de la ciudadanía. ¿La ciudadanía realmente se cree todo lo que dicen los políticos? Pensando que, por un lado, la confianza hacia los políticos, los legisladores, por ejemplo, es la más baja de todas las instituciones. Podemos creer que la ciudadanía realmente es tan manipulable y que lo que diga una persona en redes sociales realmente lo va a seguir de manera inmediata. Ahí hay una primera pregunta que podemos poner en el debate, ¿no? No podemos garantizar que los seres humanos, la ciudadanía, seamos 100% manipulables, pero también hay que tener en cuenta que tampoco somos 100% libres, entonces también somos seres, evidentemente, objetos de manipulación política. Entonces, por ello es que se recomienda por parte de la OEA, de estos estándares por una Internet libre, generar pedagogía pública, que los ciudadanos aprendamos a hacer fact-checking, ¿no? No compartamos, aquí está en esta infografía, ¿no? Es una corresponsabilidad para combatir la desinformación digital. Los actores políticos, pues evidentemente tienen una gran responsabilidad. ¿Cuántas veces vemos que ellos son los que empiezan a propagar esto con una estrategia política y por eso queremos generalmente con esta inercia punitivista sancionar? Pero pues lo cierto es que hay que exigir mayores estándares éticos a los actores políticos, menos campañas negativas, con más propuestas, superar también la comunicación basada en spots, que esto evidentemente parece ser que va a ir paulatinamente modificándose porque la ciudadanía pasamos más tiempo en redes sociales, en internet, que en la radio y la televisión. Nuestro modelo de comunicación política desde la perspectiva de una servidora está rebasado, está superado. Entonces, es también un tema que tenemos que debatir. Sigue valiendo la pena que esté prohibida la compra en radio y televisión cuando la mayor parte de las campañas ya se están desarrollando en redes sociales, cuando muy poco porcentaje de la población ve la televisión y la radio. Una pregunta. Las autoridades electorales aquí tienen la mayor responsabilidad, la mayor chamba debido a sus atribuciones de contribuir a la cultura cívica, a contribuir a generar una ciudadanía informada y que el voto sea libre, que sea informado. Entonces, es importantísimo que todos los OPLES, que todas las instituciones, los tribunales electorales locales, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el INE, implementen estrategias contra la desinformación, ¿no? Hay pruebas, hay estudios que demuestran que Internet puede generar efectos muy positivos para generar credibilidad y legitimidad en los procesos electorales. Entonces, hay casos de éxitos documentados en algunos países en donde gracias a una adecuada estrategia de comunicación en redes sociales, la ciudadanía no se ha dejado desinformar e incluso hemos visto que ha mejorado la confianza hacia las instituciones electorales. Entonces, yo no tengo certeza ahorita, pero mi hipótesis es que a partir justo del uso, un adecuado uso que ha venido haciendo el INE de redes sociales, creación de infografías, vean ustedes los datos del Latinobarómetro, de otras encuestas de confianza política, el INE ha mejorado en su confianza en la percepción ciudadana, ¿no? Obviamente algunos actores políticos no quieren al INE, esa es otra historia, pero es importantísimo que todas las instituciones nos capacitemos para hacer estas estrategias de comunicación, ¿no? En lugar de estar buscando cómo sancionar, vigilar y monitorear a los actores políticos. Y bueno, la ciudadanía, evidentemente, pues es una responsabilidad de todas y todos como ciudadanos, pues no compartir información no verificada
todos lo hemos hecho, tal vez, bueno, algunos no, a lo mejor algunos son muy responsables, pero muchos hemos caído, ¿no?, en la tentación de compartir algo que parece muy creíble y después nos damos cuenta que no era el caso, o compartir información tergiversada, ¿no? Recientemente este caso de las sopas Maruchan, que todo el mundo compartió, estaba muy alertado, por poner un ejemplo, ¿no? Y resultó que son otras sopas las que estaban objeto de cuestionamiento, no, no la marca, y todo el mundo compartimos esto. O cuando fue el temblor, el terremoto, ¿verdad? Aquí en la Ciudad de México, en 2000, ¿en qué año fue el temblor? Ya no me acuerdo. En 2019, ¿verdad? 2018. Ya estoy perdida en el tiempo después de esta pandemia. El caso es que todos empezamos a compartir, ¿no? Tratando de querer ayudar, donde se requería ayuda, pero muchas veces ya esta información, alguna ya era falsa, como la historia de que se había desplomado un hospital. Entonces, muchas veces por el miedo, la euforia colectiva, compartimos información. Entonces, es una gran responsabilidad no fomentar esto. En los chats familiares, ¿cuántas veces, no? Nos llegan noticias de los familiares que comparten información. Ayudemos a crear la cultura del fact-checking en nuestros propios chats, en las propias familias, y denunciar, ¿no? No solamente decir, bueno, yo no creo esto, no lo comparto, también hay que denunciarlo. Las redes sociales tienen botones para denunciar información que no es veraz. Parte de los convenios con las autoridades es que se ponga justo un botón para compartir información que desinforma. Hemos visto que Twitter ha puesto, ¿no? Incluso ponía en los tweets de Donald Trump, esta información no es tan precisa, como la dice el presidente, o de plano, esta información es falsa, hasta que lo bloqueó. Ahorita vamos a ver eso también. Y bueno, los medios de comunicación, evidentemente, ya todos nos hemos vuelto reporteros, periodistas, ya todos podemos tener voz en las redes sociales, compartir nuestras opiniones, nuestros puntos de vista. Entonces, los medios de comunicación tienen una gran labor de mejorar la calidad de los contenidos, consolidar esta labor editorial que no todos logramos hacer como ciudadanos día a día. El periodismo es especialista en generar información veraz, oportuna y fidedigna, pero muchas veces hemos visto que los propios medios comparten información no tan precisa, entonces ahí también hay una corresponsabilidad, ¿no? En fin, esto es un poco alguna reflexión sobre las noticias falsas y, bueno, el derecho al olvido. En Europa está ya muy regulado. Es el resultado de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que determinó que Google o los motores de búsqueda sí pueden ser responsables por el tratamiento de datos personales que aparecen en los sitios web, ¿no? Es decir, que una persona pueda pedir que determinada información personal deje de aparecer en los motores de búsqueda, aunque en ningún caso desaparecerá de la fuente original, siempre que no exista interés público. Entonces, en realidad, más que el derecho al olvido, sería el derecho a no ser indexado por un buscador. Esto ha sido fuente de controversia y no está respaldada de manera unánime. Pero en América Latina, el derecho al olvido no ha sido todavía consensado por el contexto de corrupción e impunidad que existe en América Latina. Entonces, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, bueno, en general en América, la aplicación en las Américas de un sistema de remoción y desindexación privada de contenidos en línea con límites tan vagos y ambiguos resultaría particularmente problemática a la luz del amplio margen normativo de protección de la libertad de expresión bajo el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, todavía hay un debate importante ahí. Y bueno, simplemente vamos a ver algunos casos, muy rápidamente para mencionarlos. Todos recordaremos el caso de Donald Trump, que bloquea, no solamente Twitter lo bloqueó en el contexto de las elecciones, que salió a decir eufóricamente, y pues alteró a sus seguidores, sino que Donald Trump también bloqueó a personas en su cuenta de Twitter cuando era presidente de los Estados Unidos de América. Entonces esto generó un gran
debate no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, y que el mismo criterio pues, se ha seguido aquí en México por el Poder Judicial, por la justicia ordinaria, en el sentido de que un funcionario público, aunque estemos hablando de cuentas que son privadas, no pueden bloquear a los ciudadanos, ¿no? Entonces, esto fue algo que se resolvió muy interesantemente por la Corte Suprema en Estados Unidos. Nos plantearon preguntas importantísimas este caso, ¿no? ¿Puede un funcionario público bloquear a un ciudadano por sus comentarios? Es diferente si se trata del presidente de la República. ¿Qué funcionarios pueden bloquear y cuáles no? ¿Todos los que son servidores públicos o solamente los que son electos por el voto popular? ¿Es Twitter parte del espacio público? Están primero los derechos del presidente, ¿no? De no recibir ofensas, calumnias, agresiones, lo que él considere como tal, o el derecho de la ciudadanía a informarse, a la libertad de información, el derecho de acceso a la información. Entonces, este caso, resuelto por la Suprema Corte en Estados Unidos, sentó un precedente importante en el país y una discusión, insisto, a nivel internacional. Twitter funciona como el foro público, ¿no? The Public Forum, por lo que bloquear a alguien por sus ideas políticas consiste una violación, en este caso, a la primera enmienda en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, los servidores públicos no pueden, bajo esta lógica, bloquear a alguien porque sería como sacar a alguien del ágora pública, ¿no? Del espacio público. Entonces, a pesar de que sea un espacio controlado por compañías privadas. Tenemos otro caso muy interesante, el caso Cengiz y otros versus Turquía de 2015. Profesores de Derecho denunciaron el bloqueo de YouTube por parte del Estado. Bueno, denunciaron un bloqueo que hace YouTube por parte del Estado y se declaró inconstitucional, ¿no? En el Tribunal Europeo, esto llegó hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el cual sostuvo que bloquear una página de YouTube por un largo periodo de tiempo constituye una violación a recibir e impartir información, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí el tema es que la ley de Turquía establecía que ninguna persona puede publicar contenido que deshonre a las instituciones y por ello a partir de esta ley se ordenó bloquear las críticas de un grupo de profesores de derecho que denunciaban al gobierno de Turquía, que sabemos que ahorita se encuentra en una situación de autoritarismo, ¿verdad? Entonces se bloquea a estas personas en YouTube por orden del gobierno del Estado, pero esto llega hasta el Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y es que se declara que no se puede, ¿no? Incluso esto es por parte de una orden del Estado, ¿no? Justificado en una ley, no se puede bloquear por un periodo tan amplio sin una consideración amparada en un test de proporcionalidad, ¿no? Este test de proporcionalidad a la libertad de expresión, que esto hay que tenerlo muy, muy claro. En general, ¿no? Los estándares internacionales sobre la libertad de expresión nos van a decir que todos somos libres de publicar cualquier información, ¿verdad? Entonces, las únicas restricciones que puedan existir son aquellas que vayan, lo dice esto, tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención Americana de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales. Las únicas restricciones legítimas son aquellas que vayan en contra de la seguridad nacional, la moral pública, que atenten contra la dignidad de las personas, la moral y los discursos de odio. De ahí en fuera, cualquier restricción a la libertad de expresión debe estar, uno, debidamente legislada, ¿no? Debe estar esta prohibición establecida
a través de una ley creada por un órgano de representación política de nivel legislativo, ¿no? El Congreso de la Unión, los congresos locales, etcétera, de los países, deben de reglamentar estas prohibiciones. Y no solamente debe estar en una ley, debe pasar un estricto test de proporcionalidad, ¿no? La medida, evidentemente, tiene que contribuir a un fin legítimo del Estado, ¿no? Es el primer punto. Esta medida debe, ¿no? Debe ser una causa y efecto, es decir, esa medida realmente tiene que funcionar para ello, y además se tiene que corroborar que no exista una medida alternativa que sea más restrictiva para los derechos humanos. Entonces, se puede aplicar, si no hay otra medida alternativa para lograr este fin constitucionalmente válido, no es válido entonces constitucional ni legítimo aplicar esta restricción a la libertad de expresión, ¿no? Entonces, bueno, este es el caso que les mencionaba en Argentina de María. ¿Qué pasa, Polita? Ven. De María Belén Rodríguez en contra de Google en 2014. ¿Qué pasó? María Belén Rodríguez promovió demanda de daños y perjuicios contra Google, después ampliada contra Yahoo de Argentina, en la que sostenía que se había procedido al uso comercial y no autorizado de su imagen y que además se habían avasallado sus derechos personalísimos al habérsela vinculado a determinadas páginas de Internet de contenido erótico y pornográfico. Pidió también el cese del mencionado uso y la eliminación de las señaladas vinculaciones. ¿Qué tenía que resolver aquí? Este caso fue resuelto por la Suprema Corte de Argentina. Los derechos que se encuentran en conflicto, por un lado, pues la libertad de expresión e información, y por el otro, el derecho al honor y a la imagen de la mujer, de esta mujer denunciante. Entonces, la Suprema Corte de Argentina tenía que resolver si puede borrarse contenido por indicación de un privado o solo por resolución judicial, que es un poco lo que hemos estado aquí discutiendo y que tiene que ver, evidentemente, con la misma pregunta que nos hacía su compañera de la violencia política en razón de género, puede estar relacionado. En este caso, pues la Corte Suprema de Justicia de Argentina sostuvo que establecer un régimen de responsabilidad objetiva en esta actividad conduciría, en definitiva, a desincentivar la existencia de los motores de búsqueda que cumplen un rol esencial en el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en Internet. Entonces, simplemente se ha llegado a la conclusión entonces de que estrictamente por orden judicial. Similar criterio se siguió en la Metropolitan International Schools, también en contra de Google. La Corte de Apelaciones de Queens, Royal Court, bueno, no recuerdo aquí quién es la autoridad. Bueno, sí, en Londres, ¿no? Siguió un criterio similar, por si quieren investigar del caso. Hay varios casos donde esto se ha resuelto, además de los estándares de Manila. Y tenemos otro caso interesante, sobre la Corte, Canadian Constitution Foundation, en contra del abogado general de Canadá. ¿Qué pasó? Vean ustedes, el 19 de febrero, la Corte Suprema de Justicia de Ontario declaró la sección 91 del Acta de Elecciones de Canadá inválida. Vean esto, esta ley prohibía publicar noticias falsas sobre un candidato durante las elecciones con una multa arriba de $50,000 y 5 años de prisión. Entonces tenemos aquí una medida negativa para castigar las fake news. Y pues aquí se declaró, ¿no?, por la Corte Suprema de Ontario que era inválido, que esto es inconstitucional, ¿no?, que es peligrosísimo
porque justo se pondría a un árbitro determinar qué es lo verdadero, qué es lo falso, y pues esto puede ser muy dudoso en muchos casos, ¿no? E incluso pues en México, en materia electoral, de manera muy importante y vanguardista, pues se ha considerado, por ejemplo, que los periodistas gozan de esta presunción de licitud, no pueden ser acusados por calumnia. Esto puede ser bien, bien peligroso en un régimen autoritario, ¿no? Que un periodista sea sancionado por poner información falsa. Entonces, en materia electoral se ha dicho que los periodistas no pueden ser sancionados por calumnia, salvo que se demuestre, ¿no? Que salvo prueba en contrario. Entonces gozan de esta presunción de licitud justo para pues garantizar la libertad de expresión y la importancia que tiene el periodismo en la democracia. Y aquí tenemos otro caso interesantísimo que pasó. La Corte Suprema de Brasil impuso arresto domiciliario con monitoreo electrónico a un congresista que había sido arrestado después de postear un video de YouTube amenazando a la Suprema Corte de Justicia. El congresista argumentaba que tenía inmunidad y no podía ser arrestado. La Corte Suprema de Brasil argumentó que las expresiones constituían una real amenaza a los ministros de justicia y a la independencia judicial. Entonces, ¿qué pasó? Este personaje que vemos aquí en la fotografía es un congresista en Brasil, muy adepto a Jair Bolsonaro, está siendo investigado judicialmente por lavado de dinero y otros delitos, corrupción fiscal, etc. Entonces, amenaza públicamente a los jueces de la Corte Suprema y entonces lo arrestan, ¿no? Entonces es muy interesante el caso porque hay excepciones, ¿no? Se supone que en la mayoría de las democracias constitucionales los legisladores gozan de este fuero, de esta inmunidad y que nadie puede ser molestado por las manifestaciones que hagan, pero aquí en este caso la Corte Suprema de Brasil señaló que estas amenazas reales a la independencia judicial pueden estar incluso por encima de este fuero, de esta inmunidad de la que gozan los congresistas en Brasil. Entonces ya no he visto en qué va este caso, pero tenía arresto domiciliario por agredir de esta manera y amenazar franca y abiertamente a la justicia constitucional en Brasil. Bueno, entonces podemos entrar ya a los casos nacionales. Ay, aquí no me aparecen, espérenme tantito. Bueno, ya faltan 15 minutos. Yo creo que los vemos mañana para no cansarles. Ya vimos en términos generales cuáles son los criterios jurisprudenciales, algunos casos interesantes que se han discutido por académicos y académicas a nivel internacional, que han sentado precedentes y que incluso son citados por manuales de la OEA y de la ONU sobre libertad de expresión. En fin, no sé si hasta aquí alguien quiera hacer alguna pregunta, algún comentario, reflexión, cuestionamiento. ¿No? ¿Todos bien? Bueno, les agradezco enormemente su atención. Mañana, ahora sí prometo, centrarnos en los casos mexicanos porque estoy segura que al menos el caso de Mariana Rodríguez va a generar controversia. Entonces, ¿no? Genera como un sentimiento ahí como de que se da libertad completa a los partidos para comprar, pagar, ¿no? A influencers y que no hay como una vigilancia, pero creo que hay que discutirlo, hay que ver las aristas de este caso y mañana pues lo discutiremos entre todos y todas para ver qué podemos concluir. Sobre todo me interesa que vayamos como pensando colectivamente qué vamos a hacer con las redes sociales, qué tendría que hacer el legislador. Se ha anunciado desde hace algunos años, ¿no? Desde hace un par de años al menos, una
supuesta inminente reforma electoral que no termina de llegar, que no termina de discutirse. Vimos propuestas, iniciativas del senador Ricardo Monreal para regular redes sociales. Nada de esto ha prosperado. Entonces creo que sí tenemos que discutir esto públicamente, porque evidentemente es importante tener reglas, pero cuidando no restringir excesivamente los discursos legítimos a la libertad de expresión. Entonces, les agradezco enormemente su atención. Nos vemos el día de mañana. Tengan una excelente noche. Gracias, buenas noches. Gracias a todos.